Bien, bueno, vamos a ir arrancando entonces. ¿Cómo se sintieron con el examen? Honestamente, profesora, defraudados de nosotros mismos, porque al ver las notas nos dimos cuenta de que nadie realmente estaba preparado. Con la mano en el corazón se lo digo. Bien, más allá de eso, se habrán dado cuenta que no se preguntó nada que no hayamos dado en clases, ¿sí? Por ahí lo que falte, sigo pensando lo mismo, que es errores de comprensión y más que nada de redacción, de qué estudiar o de cómo estudiar, ¿sí? De que vamos a tratar de encontrarle la vuelta. Lo que quería que estén todos, sabían que a las 14 hoy no íbamos a juntar, era decirle que si ustedes estaban de acuerdo, tomar el tercer parcial y después del tercer parcial recién tomar el recuperatorio tanto del segundo como de los que salgan mal en el tercero, como para no atrasarnos tanto, porque encima tenemos la mala suerte de que este año que todos los viernes fue feriado, sumémosle el tema de las elecciones, de que no tenemos la escuela, y son varias circunstancias que nos perjudicaron más en la materia que es de fármaco, que se da los viernes. Pero necesito que todos estén de acuerdo. O sea, se tomaría el tercer... ¿Cuándo sería el tercer parcial? Más o menos sería, ahora no tengo el calendario acá, pero después del 13, 14 de noviembre más o menos tendría que ser, porque el recuperatorio se tiene que tomar antes de que termine noviembre, porque después en diciembre ya serían, si todo sale bien, las mesas, digamos. Ustedes lo evalúan y me dicen. En mi caso, por ejemplo, yo salí mal ahora y yo rindo el tercer parcial y salgo mal, ¿recupero los dos? Porque son dos recuperatorios. Ah, bien. El recuperatorio se tomaría después del tercer parcial. Yo supongo que con lo que ya les pasó en el parcial anterior, ¿sí? Van a leer un poco más, ¿sí? Y van a salir bien en el tercer parcial. Entonces lo único que tendrían que recuperar es el segundo. ¿Entienden? 13 o 14, dijo profe, cae entre semana. No, después de esa fecha se tiene que tomar el recuperatorio. Okay. Esa sería la fecha, a partir de ahí tendríamos que ver qué días tomamos. Y recuerden también que para esa fecha también hay la elección presidencial, me parece, si no estoy equivocada. El 19. El 19. Bien, claro, bien. Pero estaba 18 el presencial, por eso. Sí, bueno, déjenme que lo veamos cómo vamos a hacer, pero lo que yo les pregunto es esto: ¿qué quieren hacer? Pónganse de acuerdo entre todos, ese día igual... Está bien, profe, está bien, que tome el tercero y después los dos recuperatorios en uno solo. Como ustedes lo decidan, necesito que todos se pongan de acuerdo porque acá hay gente que todavía no se conectó. Pero siempre digo que lo que diga la mayoría. Vamos a hacer como hicimos con el tema de la clase. Le voy a pedir a la señora de Marcelo, Lidia, puede ser, que ella me avise a qué conclusión llegan, porque son los que están presentes hoy en la reunión, ¿sí? ¿Les parece? Perfecto. Después lo hablan bien tranquilo, pero yo sí necesito, chicos, que antes de las 10 de la noche me avisen, porque yo tengo que arreglarlo con el licenciado, con el director, ¿sí? Sí, profe. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? Con la farmacología del aparato respiratorio, ¿sí? ¿Todos pueden ver el PowerPoint? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Vieron? Específica, más que nada cuando empieza el otoño, empiezan los cambios de temperatura, empieza la humedad, ¿sí? Empiezan a aparecer muchos trastornos
en lo que es el sistema respiratorio. Seguramente alguien en algún momento, ¿sí? O tal vez tenga un familiar o sea un paciente que requiera de medicación para crisis tipos asmática, crisis como broncoespasmo, o conozca a alguien que tenga una enfermedad que se llama EPOC. Yo no sé si ustedes ya dieron la parte respiratoria, o sea, tipo de enfermedades respiratorias en enfermería del adulto, ¿sí? Pero de igual manera vamos a hacer un recordatorio como para que se entienda, ¿sí? Dentro de las enfermedades que más afecta al sistema respiratorio, sí, que son tipo crónicas, o sea, que no tiene cura, pero tiene un tratamiento, vamos a encontrar el asma bronquial, sí, y el EPOC. Vamos a hacer énfasis en esto porque son enfermedades crónicas que requieren de un tratamiento específico para toda la vida. Por ahí algunos se preguntarán por qué no la neumonía, porque la neumonía es una enfermedad aguda que se reagudiza o empeora si no se trata el foco, que generalmente es una infección, ¿sí?, de tipo bacteriana que cursa con una enfermedad, dependiendo de qué tipo de bacterias o de bacterias sea la que produce la infección, ¿sí?, puede llegar a ser mortal, ¿sí?, pero es una enfermedad aguda, quiere decir que empieza y en algún momento termina, y que generalmente, en la mayoría de las veces, con un buen tratamiento antibiótico, ya sea endovenoso o vía oral, funciona y el paciente sale del cuadro, ¿sí? Por eso es que hoy vamos a hablar sobre lo que es estos dos tipos de enfermedades que generalmente son una complicación en esta temporada del año, ¿sí?, donde hay aumentos de presión atmosférica, donde llueve, un día hace calor, un día hace frío, ¿sí?, y que esta época del año es la peor para los pacientes que tienen este tipo de enfermedad, ¿sí? Vamos a hablar bien y vamos a arrancar con el asma bronquial, ¿sí? El asma es una enfermedad crónica, ¿sí? ¿Qué quiere decir crónica? Que siempre va a estar presente en la vida del paciente, ¿sí? Que no tiene una cura, pero sí tiene un tratamiento para prevenir crisis, ¿sí?, que puedan llegar a poner en peligro la vida del paciente. El paciente asmático, ¿sí?, y mayormente desde la adolescencia hacia la edad adulta, va a tener que consumir ciertos tipos de fármacos durante toda su vida, ¿sí?, con el fin de prevenir crisis asmática, o si tiene las crisis asmáticas, con el fin de sacarlo de esa crisis, ¿sí?, porque muchas veces, dependiendo, ¿sí?, de que si tiene tratamiento o no el paciente, puede poner en peligro la vida del mismo, ¿sí? Al ser crónico, ¿sí?, irreversible, ¿sí?, irreversible, no irreversible, sino que es una enfermedad crónica que se reagudiza con las crisis, pero que yo lo puedo sacar al paciente de la crisis con diferentes fármacos y el paciente puede volver a su vida normal, siempre y cuando tenga su tratamiento durante todos los días del año, ¿sí? De eso nos referimos cuando decimos reversible, que si el paciente tiene una crisis asmática porque estuvo en un incendio, porque está muy estresado, porque se quedó sin la medicación, no la puede comprar, son medicamentos caros, ¿sí? El paciente puede hacer una crisis de asma, ¿sí?, aguda, y con ciertos fármacos nosotros sacamos al paciente de esa crisis y luego tiene que continuar con su tratamiento y generalmente siguen con su vida normal, ¿sí? No tiene cura, volvemos a lo mismo, pero sí tiene un tratamiento para una buena sobrevida, una buena vida propia del paciente, siempre y cuando haga su tratamiento y no lo acompañen con otros diferentes hábitos tóxicos como fumar cigarrillos electrónicos, fumar cigarrillos común, fumar cigarrillos de marihuana, ¿sí?, diferentes tipos de adicciones por evaporación, que son generalmente todos los factores que llevan a una crisis asmática. Aunque no crean, hay pacientes asmáticos que fuman y después terminan ventilados, ¿sí?, por una crisis asmática que prácticamente obstruyó todo el bronquio del paciente, ¿sí?
¿Qué pasa cuando hay una crisis asmática? Hay un incremento, ¿sí?, de las respuestas broncoconstrictoras del árbol bronquial. Nuestros bronquios, ¿sí?, como verán acá abajo, esto es un bronquio normal. Como verán, tiene una delgada pared muscular, y eso es lo que lo permite al bronquio, ¿sí?, que entre el aire y salga el aire del pulmón. Imagínense ustedes que tiene que ser muy elástico para poder cumplir esa función. ¿Qué pasa en la crisis asmática? Hay broncoconstricción, ¿sí?, hay disminución de lo que es el riesgo. La sangre llega menos al bronquio, ¿sí?, se produce una inflamación, como verán acá, y hay un aumento de ¿qué? O de hipersecreción o un aumento de moco en el bronquio. Entonces vean ustedes la pequeña luz que le queda al bronquio para poder, ¿sí?, entrar el aire y sacar el aire del pulmón. ¿Sí? ¿Todos me escuchan bien? Sí, profe, se lo escucho perfecto. Bien. Entonces vean ustedes entre un bronquio normal, ¿sí?, vean la capacidad que tiene para poder entrar el aire libremente y salir, y vean en una crisis asmática lo que sucede. Es por esto, acá en la crisis asmática, donde ustedes ven que la luz es muy pequeña porque la pared se engrosó, aparte de eso tiene presencia de secreciones o de moco, vean la pequeña luz que le queda al bronquio para poder inspirar y expirar el aire, ¿sí? ¿Ustedes alguna vez, tal vez, más que nada las que son mamás o tienen niños pequeños y hacen crisis de broncoespasmo, ¿sí?, las llamadas sibilancias, que se escuchan y muchas veces son audibles sin estetoscopio, ¿sí?, que es como el chirrido del pecho, que algunos dicen el gatito? Es como un estriador fino, ¿sí?, que se escucha cuando el paciente que tiene una crisis de broncoespasmo, y en el paciente asmático peor aún, se escucha cuando el paciente expira el aire, ¿sí? Al no tener la luz, el aire tiene que hacer tanta fuerza en ese bronquio para poder salir por esta pequeña luz, ¿sí?, que produce ese sonido que es audible, ¿sí?, y que nos está indicando que el paciente tiene una broncoconstricción bastante importante, ¿sí?, y que hay que actuar rápido, ¿sí? ¿Alguien alguna vez sintió o escuchó lo que es una sibilancia? Sí, profe. Bien, vamos bien entonces. Hay factores que desencadenan, como yo ya les dije, ¿sí?, que pase esto. Factores generalmente ambientales, polvo, humedad, el encierro. Vieron que las casas cuando están mucho tiempo cerradas y abrimos la puerta, las ventanas, hay un olor característico, ¿sí?, que generalmente está dado y relacionado con el polvo, el polen, las esporas, los ácaros que pueden estar en las almohadas, sábanas, cortinas de la habitación, ¿sí? El ejercicio brusco, el ejercicio tipo pesado. Un paciente asmático no puede ir a hacer de un día para el otro una clase de CrossFit, ¿sí?, levantar pesas, levantar las ruedas esas que ellos hacen, subir por la soga. ¿Por qué? Porque su capacidad pulmonar no está preparado para ese tipo de ejercicio tan agresivo, ¿sí? El esfuerzo, el hacer mucho esfuerzo, levantar escombros, llevar y traer arena, levantar a una persona, ¿sí? Tareas de fuerza donde el paciente tiene que usar toda su fuerza muscular, y a eso le sumamos que cuando hacemos mucha fuerza, ¿sí?, que gastamos oxígeno, ¿sí? Y el estrés es el enemigo de todas las enfermedades habidas y por haber. El estrés exacerba y empeora todas las enfermedades, llámese hipertensión, asma, broncoespasmo, crisis de angustia, todo. Es el enemigo número 1, ¿sí?, de todas las enfermedades que existen. Los síntomas generalmente empieza con una tos,
una tos tipo perro, esa tos seca, esa tos que sale del pecho, ¿sí? Esa tos que se escucha como áspera, ¿sí? Y luego va apareciendo una sensación de disnea, ¿sí? De cansancio, de que el paciente va hasta el baño y necesita descansar cuando vuelve porque le falta el aire, ¿sí? O presión torácica, ¿sí? Al haber la disnea, cuanto más grave sea la disnea, ¿sí? Más va a empezar a doler y a molestar el pecho del paciente, ¿sí? Y las sibilancias, que son, ¿sí? Como ya les dije, audibles sin necesidad de un estetoscopio. La idea del paciente, ¿sí? Siempre la idea de lo que es la farmacología dentro del asma bronquial es que el paciente haga un tratamiento preventivo, ¿sí? Todos los días del año durante toda su vida, ¿sí? Con el fin de que el paciente no llegue a una crisis asmática. En caso de que llegue a tener una crisis asmática por alguno de todos estos factores desencadenantes, ¿sí? Hay que utilizar otro tipo de medicación que se considera de rescate, ¿sí? Generalmente la gente hace al revés. La medicación que es de rescate la utiliza todos los días y el paciente no está controlado de su enfermedad, ¿sí? Como dijimos, tos, sibilancia, como un ruido de un pito, de un silbido que usan los referees en la cancha, ¿sí? La disnea y la opresión torácica. Luego tenemos, ¿sí? Lo que es la enfermedad EPOC, enfermedad obstructiva crónica. Vean acá, dijimos que el asma es una enfermedad, ¿sí? Que no tiene cura, pero tiene tratamiento. El EPOC tiene un tratamiento similar al del asma, por eso están en conjunto, pero son dos enfermedades completamente diferentes, ¿sí? El EPOC, ¿sí? Se caracteriza porque está obstruida la vía aérea, ¿sí? Generalmente progresiva y no reversible. O sea que cada vez más tiempo vaya pasando desde que se diagnosticó el EPOC en el paciente, menos capacidad pulmonar va a ir teniendo el mismo, ¿sí? No es reversible. La enfermedad, mientras más va avanzando, más daño va causando, ¿sí? En el bronquio, en los bronquiolos, ¿sí? Del paciente. Los factores que desencadenan a esta enfermedad, y generalmente en el 90% de los casos está asociado al tabaco, a más de 20, 30 años de antecedente de tabaquismo, ¿sí? Con una cantidad elevada de cigarrillos fumados en el día, llámese cigarrillos, pipa, ¿sí? Y otros hábitos tóxicos, como puede ser trabajar en una fábrica. Capaz que el paciente no fuma, pero trabajó 30 años en una fábrica donde se libera gas, por ejemplo, en una planta de gas, ¿sí? En una planta de fábricas que liberan muchísimos gases tóxicos y que estas personas que están trabajando no tienen la protección necesaria, llámese barbijo N95, llámese un equipamiento de ropa, de máscaras, ¿sí? Para trabajar con este tipo de, sea más gases tóxicos o que se van intoxicando en el tiempo en el área de trabajo. También puede ser que vivan alrededor de grandes fábricas, ¿sí? Que constantemente están liberando humo al medio ambiente y esas personas lo están respirando, ¿sí? Pero lo que quiero que entiendan es que en el 90% de las situaciones el EPOC está muy relacionado al tabaquismo con muchos años de antecedentes y en gran cantidad de cigarrillos fumados, ¿sí? ¿Cuál es el síntoma? La disminución de la capacidad respiratoria. Como para que entiendan, ¿sí? Si a mí me detectan hoy EPOC, yo de acá a 10 años no voy a tener la misma capacidad pulmonar que hoy, y menos de acá a 5, ¿sí? Porque el pulmón va haciéndose como un plástico, ¿sí? Va yendo y va degenerándose en el tiempo, y lo que va haciendo esta enfermedad es ir causando pequeñas muertes
¿sí?, de los alveolos, va a producir atelectasia, ¿sí?, y entonces el pulmón no va a tener la misma capacidad respiratoria. Es por eso que estos pacientes son oxígeno dependiente cuando la enfermedad va avanzando, ¿sí? Vean la diferencia entre el asma, ¿sí?, y el EPOC. ¿Van entendiendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a ver que hay alguien que está queriendo entrar. Parece que no. Bien. ¿Cuáles son los fármacos que vamos a utilizar para ambas patologías? Es necesario entender primeramente siempre, como yo les digo, la fisiología para poder entender cómo actúan los fármacos, ¿sí? En este caso, el abordaje terapéutico del asma y el EPOC tienen aspectos comunes, ya que ambas patologías se caracterizan por la obstrucción de las vías aéreas. Los fármacos, primeramente de elección, ¿sí?, van a ser fármacos broncodilatadores y fármacos antiinflamatorios. Dentro de los broncodilatadores vamos a tener beta-adrenérgicos, anticolinérgicos, teofilina y derivados. Y dentro de los antiinflamatorios bronquiales vamos a tener glucocorticoides, antagonistas de los leucotrienos e inhibidores de liberación de cromonas, ¿sí? A esto, ¿sí?, como coayudante, muchas veces se necesita de fármacos antihistamínicos, también se necesita de fármacos antitusígenos y también se necesita de fármacos expectorantes o mucolíticos. Esto va a depender básicamente del estado al que llega el paciente a la consulta, si se aferra o no al tratamiento. Cuando hablamos de si se aferra o no al tratamiento, hablamos de si hace o no las cosas como corresponde. ¿Recuerdan cuando nosotros dimos proceso enfermero, que decíamos que puede hacerlo porque quiere, o puede hacerlo porque no quiere, o no puede hacerlo porque no entiende, o no puede hacer el tratamiento porque es caro, no puede comprarlo, ¿sí? Hay que ver en sí por qué no está cumpliendo principalmente el tratamiento del paciente, pero nosotros siempre le vamos a enseñar lo ideal, ¿sí? Para que el tratamiento farmacológico funcione al 100%, se necesita que se tomen los fármacos en hora, en la dosis que tiene que ser, ¿sí?, en las 5 primeras reglas de oro, ¿sí? Dentro de los fármacos broncodilatadores vamos a tener los agonistas adrenérgicos. Actúan sobre los receptores beta-2 adrenérgicos del árbol bronquial. Esto era una pregunta que me habían hecho ese día que nos encontramos en la escuela, ¿sí? Y que los receptores beta-2 están, donde les dije, en el pulmón y en el corazón, ¿sí? Y es por eso que se utilizan estos agonistas adrenérgicos, ¿sí?, que van a actuar sobre los receptores beta-2 en el árbol bronquial. Y son los broncodilatadores más potentes, ¿sí? Vean acá, otra vez, la imagen del bronquio completamente obstruido, lo pequeño que es la luz, ¿sí? ¿Y qué hacen los broncodilatadores? ¿Sí? Van a dilatar el bronquio con la idea de que llegue, una vez que hace el tratamiento, a su estado normal, ¿sí? Estos broncodilatadores relajan la musculatura lisa bronquial y activan los receptores beta-2 bronquiales, ¿sí? Dentro de los fármacos broncodilatadores, quiero que entiendan esta parte, ¿sí? Vamos a tener los agonistas adrenérgicos que relajan la musculatura lisa, ¿sí? Y su vida media depende de 2, ¿sí? Vamos a esto. Vamos a tener fármacos broncodilatadores agonistas adrenérgicos de una vida media corta y de una vida media larga, ¿sí? Dentro de los fármacos broncodilatadores de vida media corta, vamos a tener el salbutamol y la turbutalina, ¿sí? Y dentro de los fármacos de vida media larga vamos a tener el salmeterol y el formoterol. Son fármacos que ustedes me describieron, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia? Vean ustedes.
Al ser de vida media corta, ¿dónde creen que se va a utilizar? ¿En una crisis asmática o como tratamiento preventivo de la enfermedad? Quiero que relacionen, ¿sí? Y que me digan cuál creen ustedes que es el tratamiento de la crisis asmática y cuál creen ustedes que es el tratamiento para una crisis ¿No se escucha bien? Sería de la vida media corta, sería de la crisis. Es una vida media corta. Exacto. Y entonces, los fármacos de vida media larga son los que se utilizan para el tratamiento preventivo, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. ¿Cuándo son los fármacos que se utilizan en una crisis asmática y cuáles son los fármacos que se utilizan para el tratamiento preventivo? ¿Sí? Vamos bien. Dentro de lo que es el salbutamol y la terbutalina, ¿sí? Se utilizan como los fármacos de rescate, ¿sí? Cuando aparecen síntomas durante las crisis asmáticas o 15 minutos antes de un ejercicio para prevenir la crisis. Como yo les daba un ejemplo hoy a ustedes. Yo asmática, quiero ir a hacer un ejercicio, hoy voy a empezar CrossFit, ¿sí? Yo sí sé que voy a ir a hacer una actividad de alto impacto, ¿sí? Puedo hacerme 2 puffs de salbutamol 15 minutos antes de empezar mi actividad, ¿sí? Por lo menos durante las primeras semanas hasta que mi capacidad pulmonar vaya aumentando progresivamente, ¿sí? ¿Vamos bien? Y los fármacos de vida media larga, ¿sí? Que tenemos el salmeterol y el formoterol, solo se administran de forma pautada. Se asocian a corticoides en pacientes con asma persistente, moderado o grave, que no responden solos a corticoides, y en pacientes con EPOC que no responden a los broncodilatadores de corta duración. Ambas vidas, ¿sí? Ambos fármacos, los que están presentes, tienen estos efectos adversos que generan temblor, taquiarritmia, hipotensión e hiperglucemia, ¿sí? Al aumentar la glucosa en sangre en un paciente que no es diabético, genera una preocupación, imagínense en un paciente diabético. Hay que tener mayor precauciones, hay que tener mejor control de la glucemia y en caso de que el paciente sea insulino dependiente o tome metformina o cualquier otro hipoglucemiante vía oral, ¿sí? Hay que hacer ajustes con el diabetólogo, o sea, el diabetólogo del paciente tiene que saber que consume estos tipos de fármacos diariamente y que va a haber alteraciones en su glucosa en sangre, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No, profe. Bien. La mayoría de los fármacos, ¿sí? Para esta vía respiratoria, dentro de la vía respiratoria que incluye todo lo que es vía superior e inferior, ¿sí? Y la vía de primera elección siempre es la vía inhalatoria. Por eso los medicamentos, los fármacos, vienen en forma de aerosol, en gotas para nebulizar, ¿sí? También pueden venir en tipo polvo liofilizado, que también se aspiran, ¿sí? Pero siempre la vía de primera elección es la vía inhalatoria, ¿sí? Dentro de los fármacos broncodilatadores, pero anticolinérgicos, ¿sí? Vamos a tener el bromuro de ipatropio, el bromuro de triotropio, ¿sí? Y estos 2 fármacos son de elección en el EPOC y en caso de intolerancia a los beta-2. Los beta-2. Tienen como reacción adversa boca seca, visión borrosa y retención urinaria, ¿sí? Estos fármacos se usan y es como segunda línea en estos pacientes que no responden tanto al salbutamol o a lo anterior. E incluso hay presentaciones de PAF en aerosol que tienen hipatropio más salbutamol, porque son 2 fármacos que van a actuar de manera diferentes, uno por un lado y el otro por otro,
¿Para qué? Para que esa luz del bronquio se abra, ¿sí? Lo más rápido posible, para sacarlo al paciente, ¿sí? Lo más rápido que podemos, porque sabemos que si no respira bien, ¿sí? No tiene cantidad suficiente de oxígeno en sangre y puede haber muchas complicaciones, ¿sí? Pero el bromuro de hipatropio y triotropio, entonces, ¿sí? De elección en aquellos pacientes con EPOC que no responden a los agonistas beta 2, ¿sí? Puede ser que el paciente se haga el PAF o la nebulización, ¿sí? Y que a la media hora tenga la sensación de una boca áspera, seca, ¿sí? Como una sensación rara. Entonces lo ideal sería que pasado media hora aproximadamente de realizarse el PAF, el paciente se realice una higiene bucal, ¿sí? Con bicarbonato, con colurios, con lo que sea, con el cepillo de diente y pasta dental, pero que se realice una buena higiene bucal, ¿sí? Para evitar la acumulación, ¿sí? De que en algún momento se pueda producir una candidiasis por la utilización y sin el correcto o la correcta higiene bucal en el paciente, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, pero sí. Bien. Dentro de los otros fármacos broncodilatadores dijimos la teofilina y sus derivados. Tiene un uso en la actualidad limitado al tener menos potencia broncodilatadora, estrecho margen terapéutico y numerosas interacciones farmacológicas. Generalmente se suele utilizar más en niños que están iniciando, ¿sí? Con crisis asmáticas, broncoespasmos, ¿sí? Lo que tiene es muy bueno, es un buen broncodilatador, pero ¿qué pasa? Tiene, ¿sí? Un efecto broncodilatador corto, es muy corto su efecto, ¿sí? Tiene muy poca potencia a diferencia de los demás que veníamos viendo, ¿sí? Y lo malo de este es que interacciona con muchos fármacos, ¿sí? Interacciona con el ibuprofeno, interacciona con la dipirona, interacciona con otros tipos de fármacos, que sería el problema en caso de que el niño consuma otros medicamentos, ¿sí? Si el niño solamente consume este fármaco, solamente para el control de las crisis, ¿sí? Creería yo que no va a haber problemas. Por eso yo siempre les digo que en realidad la prescripción del fármaco siempre va a depender de qué, de las características o de las variables propias del paciente, ¿sí? Que lo primero que dijimos siempre es si es renal, hepático, si es hombre, es mujer, si es un niño, un anciano, ¿sí? Esas son las variables y dependiendo de si consume otro fármaco, tiene otra enfermedad, tiene hipotiroidismo, ¿sí? Se va a tratar de elegir siempre el mejor fármaco para ese paciente, ¿sí? Pero hablando en sí de la teofilina, eso es lo que tiene de malo, que interacciona con la mayoría de los fármacos, ¿sí? Y si el paciente, aparte de tener asma, tiene otras patologías y consume otros tipos de fármacos, puede llegar a desencadenar diferentes alteraciones, ¿sí? Y otra cosa que tiene es que hay que administrarlo en un horario alejado de las comidas, ¿sí? Porque la presencia de alimentos modifica su absorción. Bien, ¿vamos bien? Sí, profe dijo que el efecto de este era corto también, ¿no? Claro, vienen de acciones de comprimidos de liberación retardada, se llama esto, que el paciente puede llegar a consumir 1 o 2 comprimidos al día, dependiendo de si es de liberación rápida o de liberación retardada. Esto va a depender de la presentación del fármaco, ¿sí? Generalmente hacer un tratamiento crónico, ¿no? Se trata de administrar con estos comprimidos de acción retardada. Entonces el paciente lo toma una sola vez al día, ¿sí? Se va liberando de a poco, ¿sí? Constantemente, y se va reabsorbiendo. Los de liberación rápida generalmente necesitan más tomas durante el día y
y es un poco más engorroso para el paciente, ¿sí? Por ahí se olvida una toma, no tomó la de la mañana y toma la de la noche. Entonces lo ideal siempre en los tratamientos prolongados es tratar de utilizar este tipo de presentación, de liberación retardada si el paciente toma en general un solo comprimido al día, ¿sí? Okay. Bien, y luego tenemos todo lo que nosotros vimos son broncodilatadores. Como ustedes vieron en el bronquio obstruido, ¿qué pasa? Hay una inflamación. Hay una inflamación de lo que es el músculo. Entonces yo voy a necesitar, ¿qué voy a necesitar? Un fármaco antiinflamatorio, ¿sí? Que haga de coayudancia a los broncodilatadores, ¿sí? Se necesita la ayuda de los corticoides, ¿sí? Dentro de estos fármacos corticoides siempre son los de primera elección, todos los que sean por vía inhalatoria, ¿sí? El budesonide, la fluticasona, la beclometasona, ¿sí? Que son en vías orales, vienen así como PAF, ¿sí? Que se realizan 2 PAF o un PAF dependiendo de la concentración, de la cantidad de miligramos que traiga el PAF, 2 a la mañana y 2 a la noche, ¿sí? Más que nada en el principio de lo que es la enfermedad, y después, una vez que el paciente ya está incluido el fármaco en su organismo, por decirlo así, ya pasan a un fármaco, el mismo, si cualquiera de estos 3, pero con una dosis mayor. Generalmente empiezan, por ejemplo, acá tenemos de 160 y son 2 PAF. Y si es el PAF que viene en concentraciones de 380 o 450 miligramos de los fármacos, generalmente es una sola vez al día, ¿sí? Esto va a depender del paciente, ¿sí? De la cantidad de crisis asmática que haga, de los factores que desencadena, del lugar donde vive, porque si es un paciente asmático que vive en una casa llena de humedad, que cuando llueve más adentro de la casa que afuera, que es alérgico a los gatos y tiene 5 gatos, o sea, hay que, por eso le digo, ver siempre las variables personales del paciente, ¿sí? Pero estos corticoides, ¿sí? Que se usan por vía inhalatoria, ¿sí? Generalmente se utilizan 2 PAF a la mañana, cuando se levanta el paciente, y 2 PAF por la tarde, tardecita noche, para que su sueño no se vea interrumpido y para que su pulmón se expanda, ¿sí? Correctamente durante las horas del sueño, ¿sí? La prednisona y la prednisolona, que son corticoides, ¿sí? Que se administran por vía oral. Algunos pacientes consumen una prednisona o una prednisolona, un comprimido a la mañana, uno a la noche, dependiendo de los miligramos que tenga, ¿sí? Porque vienen en comprimidos de 4, de 8, de 40 miligramos, ¿sí? Dependiendo de esas cantidades de miligramos del fármaco van a ser las tomas del paciente, ¿sí? La metilprednisolona, ¿sí? Que es uno de los corticoides más potentes que podemos tener, que se utiliza por vía parenteral, pero esto se va a utilizar ya en crisis muy graves, en situaciones graves donde el paciente no responde, donde el bronquio está muy obstruido, donde hay un riesgo en el paciente porque no puede respirar, ¿sí? Se utiliza la metilprednisolona por vía parenteral en este tipo de situaciones graves, ¿sí? El paciente asmático que no se puede controlar su crisis asmática termina ventilado, ¿sí? Termina conectado a un respirador hasta que pueda salir de esa crisis, ¿sí? De esa broncoconstricción, ¿sí? Pero lo ideal es que el paciente no llegue ni siquiera a tener una crisis asmática. Por eso hay que hacer el tratamiento preventivo todos los días del año durante toda la vida del paciente, ¿sí? Actualmente estos fármacos son de elección para el asma crónico, ¿sí? Todo lo que nosotros veíamos, el budesonida, la fluticasona, la beclometasona por vía inhalatoria, la prednisolona,
y la prednisona, ¿sí?, por vía oral, son de elección en los pacientes que están haciendo un tratamiento tipo preventivo. La metilprednisolona por vía parenteral solamente en situaciones graves, ¿sí?, o sea, en crisis asmáticas, ¿sí? La idea, ¿sí?, de estos fármacos, ellos no producen broncodilatación, ellos actúan, ¿sí?, disminuyendo el nivel de inflamación de la pared del músculo bronquial, ¿sí? Disminuye el broncoespasmo y disminuye la producción de moco. ¿Cuáles son los efectos adversos de estos fármacos? ¿Sí? Ronquera, afonía, candidiasis por deposición local del compuesto, ¿sí? Para que esto no suceda, siempre hay que usar, cuando vamos a utilizar la vía inhalatoria, las aerocámaras, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces pasa que los pacientes no tienen una aerocámara, se realizan el PAF directamente en la boca y la mayor parte del fármaco quedó en las mucosas del paciente. Y ahí vienen los efectos de eso. Ronquera, cambia el tenor de la voz del paciente, llega a estar afónicos, ¿sí? Y se produce candidiasis, o sea, un hongo en la boca por la utilización mal de estos fármacos, y a eso le acompañamos que no tienen una buena higiene bucal luego de la administración de los medicamentos, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, ¿Todos me escuchan? Sí, profe. Luego tenemos fármacos antiinflamatorios bronquiales, y dentro de esto vamos a encontrar los agonistas de receptores de leucotrienos. Dentro de esto vamos a tener el más conocido, el Montelukast, ¿sí?, el Zafir-Lukast, y son inhibidores de los receptores de leucotrienos, dando lugar a la broncodilatación, ¿sí? Los leucotrienos son potentes constrictores del músculo liso bronquial, aumentando la producción de moco y el edema de las vías respiratorias, y estos causan el broncoespasmo, ¿sí? Los leucotrienos, ¿sí?, cuando se unen al receptor, ¿qué van a hacer? Van a hacer que el músculo liso bronquial, ¿sí?, se vea disminuido, ¿sí?, haya una broncoconstricción, van a hacer que el moco sea más cantidad, más espeso, ¿sí?, y van a producir un edema de la vía respiratoria, como en los gráficos que yo le mostraba hoy, y ahí se va a desencadenar el broncoespasmo. El Montelukast, ¿sí?, y el Zafir-Lukast, ¿qué van a hacer? Van a unirse al receptor de estos leucotrienos para evitar que desencadenen esta respuesta, ¿sí? Se administra por vía oral, no están indicados nunca en la crisis aguda de asma. Estos fármacos se utilizan como fármacos preventivos solamente, nunca se usan en crisis asmáticas. En crisis asmáticas dijimos que usábamos salbutamol, ¿sí?, y se utiliza un corticoide, ¿sí?, de acción rápida, que es la hidrocortisona, ¿sí? Lo que yo les dije hoy sobre los corticoides son en el tratamiento prolongado, ¿sí? ¿Qué efectos adversos tienen estos fármacos? Cefalea, hiperquinesia, ¿sí? Generalmente los niños andan todo el tiempo saltando, corriendo, volviendo, pero es un efecto adverso de la medicación. Dolor abdominal, diarrea, erupción cutánea y sed. Hay algunos estudios, ¿sí?, justamente la vez pasada estuve leyendo, que decía que había niños que consumían, ¿sí?, Montelukast, y que tenían cambios bruscos de carácter, no de carácter, sino de estaban contentos y al ratito como que estaban muy tristes y querían llorar, ¿sí? O que se ponían un poco más agresivos en diferentes situaciones que antes no se comportaban así, ¿sí? Y leía testimonios reales de las madres y que se veía relacionado a la administración de este tipo de fármacos, ¿sí? Más que nada en aquellos niños que por ahí tienen algún tipo de
trastorno ya, ¿sí? Como de espectro autista, ¿sí? Como que empeoraba sus cuadros, ¿sí? Pero de igual manera después leí otros informes donde eran niños que solamente tenían asma y que surgían estos problemas de cambios de carácter, de situaciones que por ahí se ponían agresivos, ¿sí? Y que luego de que se suspendió la administración del fármaco no se volvió a ver, ¿sí? Yo por mi parte consumía Montelukast y mi hija también, y la verdad que nunca tuve esto, ¿sí? De que cambie su estado anímico, pero sí vi que estaba como mucho más activa de lo normal, ¿sí? Y que por ahí me manifestaba que le dolía un poco la cabeza, pero en mi experiencia y en la experiencia con gente que conozco con este fármaco, solamente este tipo de reacción, ¿sí? Cefalea e hiperquinesia. Hasta ahora yo no he conocido, ¿sí?, a otra persona que me comente lo que justamente le estaba comentando a ustedes, que se está haciendo estudios de investigación con respecto a esas situaciones que comentaban las mamás de diferentes partes del mundo, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿La hiperquinesia se puede dar cuando el niño está dormido también? ¿Es cuando se hacen esos movimientos bruscos, puede ser o no? Puede ser también, puede ser, pero generalmente está más que nada relacionado al niño inquieto, ¿sí? Al niño que va y viene, que está sentado y sigue moviendo las piernas, las manos, ¿sí? Como que está un poco alterado, ¿sí? Más que nada a eso se relaciona, pero también puede haber movimientos involuntarios durante el sueño, ¿sí? De las manos, de las piernas, ¿sí? De como que sigue corriendo, esa sensación que nos da cuando lo vemos los niños, ¿sí? Pero no se ha detectado sueños feos ni nada de eso por la administración del fármaco, sino más que nada ese tipo de aumento motor, ¿sí? Profe, pregunto, ¿son como antialérgicos o no nada que ver? No, ahora vamos a la parte antialérgico. Esto es un inhibidor de los receptores de leucotrienos. Una cosa, los leucotrienos están dentro de todo lo que es nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Así que lo que va a hacer este fármaco es inhibirlos a ellos, ¿sí? Y ahora más adelante vamos a los antialérgicos, ¿sí? Profesora, los fármacos ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, profesora, una consulta. ¿Estos mismos inhiben, no es cierto, para la creación del moco y del edema, dijo? Sí. Bien. El fármaco, al unirse al receptor de leucotrienos, va a evitar que el músculo aumente de tamaño, va a disminuir la producción de moco, ¿sí? Y va a evitar el edema del bronquio, ¿sí? Eso es lo que va a hacer el fármaco, el Montelukast y el Sarfilukast, ¿sí? Sarfi. ¿Alguna duda más? No, estoy. ¿Cuánto tiempo queda, chicos, de reunión? 9 minutos. Bien. Otros fármacos bronquiales, ¿sí? Que son los inhibidores de liberación de mediadores de cromonas, ¿sí? Tenemos el nodocromilo, que también viene en forma de PAF, que se utiliza por vía inhalatoria, se utilizan para prevenir el asma inducida por alérgenos externos, el ejercicio, el frío y los alimentos, ¿sí? Impide la liberación de mediadores de la inflamación por los linfocitos y los basófilos. También, vamos a lo mismo, son protagonistas que están presentes en el sistema inmunológico propio del paciente que van a responder ante diferentes situaciones, ¿sí? Los efectos adversos, alteraciones del gusto, cefalea, náusea y tos.
Esto era lo que yo les decía hoy. Hay que utilizar siempre que vamos a administrar fármacos que se utilizan en la vía inhalatoria, específicamente tipo PAF. Como vemos acá en esta presentación, como tiene la niña acá, necesitamos esta herramienta básica que es la aerocámara espaciadora, ¿sí? Sí o sí necesitamos tenerlos, ¿por qué? Porque cuando se utiliza el PAF con esta aerocámara, aseguramos que el fármaco llegue, ¿sí?, a lo que es la vía inhalatoria, que haga su pase por la parte superior e inferior, ¿sí? Y lo que nos va a permitir es que una vez que nosotros pulsemos el PAF, el medicamento, el fármaco liberado, queda dando vueltas en forma de remolino, por decirlo así, ¿sí? Y donde la persona que inspira va a poder inspirar todo el medicamento, ¿sí? Y una vez que expira el aire, saca el aire del pulmón, se libera por otra parte de la aerocámara. Y cuando vuelve a hacer una expiración profunda, puede, ¿sí?, inhalar el resto del fármaco que quede suspendido dentro de la aerocámara. Eso es lo que nos va a asegurar a nosotros que la farmacología, ¿sí?, o los fármacos que se utilicen lleguen a cumplir su función, ¿sí?, que lleguen al bronquio, que produzca la broncodilatación, ¿sí? Pero para eso necesitamos este amiguito tan bueno que se llama aerocámara y que cumplen una función específica y que para que cumplan esa función tiene que tener todas sus partes. Esto tiene una válvula, ¿sí?, que no permite que el aire que nosotros expiramos vuelva a entrar a la cámara, ¿sí?, y que con cada expiración profunda que se haga pueda inhalarse el resto de fármacos que está suspendido dentro de la aerocámara, ¿sí? Es por eso que es tan importante tenerlo en aquellas personas que tienen que realizarse PAF, la aerocámara, que ésta funcione bien para que el tratamiento sea efectivo, ¿sí? ¿Alguien sabe o alguna vez vio este tipo de aerocámara? Sí, profe, mi hijo lo usó. Bien. Generalmente lo usan en los niños, pero los adultos que tienen un tratamiento prolongado también los tienen que tener, ¿sí? Y encima hoy están carísimas estas aerocámaras, así que hay aquellos que tengan una en la casa, hay que cuidarlas, ¿sí? Una vez que están bien limpias, lavadas, se tienen que almacenar en un lugar seco, ¿sí? En un cajón puede ser, pero con una bolsita que cubra bien, que esté bien sellada, ¿sí? Para que no esté expuesto a ningún polvo, polen o algo. No es lo mismo que la cámara esté guardada en un cajón, en una bolsita bien sellada, que ande o que lo dejemos en la repisa, ¿sí?, donde cuando barremos va el polvo, el pelo, el gato, todo, ¿sí? ¿Se entiende? Esos cuidados tienen que tener. ¿Por qué la vía inhalatoria? ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No, justo le iba a decir que en el pediátrico le dan las cámaras, pero no tiene así el separador, es algo larguito nomás con la... Esos son espaciadores. Son espaciadores, no son aerocámaras. ¿Sí? Son tipos de plásticos que se unen en el medio y tienen una mascarita chiquita. Son espaciadores, no son aerocámaras, ¿sí? La aerocámara te trae una válvula, ¿sí? Pero los espaciadores, en caso de que no tengamos una aerocámara, sirven igual, ¿sí? De igual manera cumplen una función similar a la aerocámara, pero siempre hablamos de lo ideal, hablamos de que el paciente crónico tenga su aerocámara con su válvula, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea más efectivo el tratamiento. Más si son niños que se sacan la aerocámara, que no quieren ponerse, que le hace el PAF y aspiró un poquito nomás y todo lo otro se fue. Suele pasar más cuando son niños pequeños, ¿sí? Pero esos son espaciadores y los otros son aerocámaras espaciadoras, ¿sí?
Bien, ¿por qué la vía inhalatoria es la de primera elección? Lo dimos cuando vimos vías de administración de fármacos, ¿recuerdan? ¿Sí? Es muy eficaz para la administración de fármacos destinado a conseguir efectos tanto locales como isquémicos. Dijimos que esta vía es muy vascularizada, ¿sí? Y tiene pequeñas arteriolas en la nariz que nos permiten que el fármaco, aparte de actuar localmente, también pasen a una circulación bastante rápido, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Que tiene una absorción rápida, que no es una vía invasiva y que disminuye los efectos secundarios cuando se utilizan, ¿sí? En este caso, las máscaras, las aerocámaras o los espaciadores en otra opción, ¿sí? ¿Cuáles son los inconvenientes? ¿Qué pasa? Que si no se administra bien el fármaco, si no te contamos con las aerocámaras o los espaciadores, es muy poco la cantidad de fármaco que llega, ¿sí? A nivel local y a nivel sistémico, más si el paciente no sabe utilizar el PAF, ¿sí? Son necesarios dispositivos especiales para que se pueda cumplir el tratamiento farmacológico específico, ¿sí? Necesitamos aerocámaras y espaciadores, ¿sí? Y si no tiene y el paciente se realiza directamente de manera bucal, no llegamos, ¿sí? En realidad el tratamiento no suele ser tan efectivo y son caras. Las aerocámaras son caras. Yo fui a averiguar justamente una para mi hija porque ella está usando un tratamiento crónico también, preventivo para su asma, ¿sí? Y la aerocámara, esta aerocámara chiquita que tiene la nena, acá, estaba a 9.000 pesos. Y la aerocámara que tiene acá, la señora que tiene doble válvula, o sea, tiene una válvula acá, tiene otra válvula acá, y la tercera en la máscara, está a 48.000 pesos. Justamente lo averigüé para comprar, por supuesto que compré la de 9 más, pero en este caso para el tratamiento de ella funciona bien, ¿sí? Por eso le digo, son caras, ¿sí? Díganme cuánto tiempo queda de reunión. Ya tercera finalizando, profe. Bueno, ahí les mando al grupo el otro enlace, ¿sí? Ok. Así